Buen día. Eh, Muchas gracias. Más que agradecido, honrado de haber sido considerado para participar en este evento en homenaje a mi viejo, el doctor Omar Pérez. En mi concepto, uno de los genetistas más brillantes que ha parido este país y más productivos. Bendición, mi viejo, yo sé que estás ahí. Bien, yo voy a tratar de sumarizarles en estos 40 minutos información referente al cruzamiento dirigido, visto como una herramienta para la mejora genética de vacunos en zonas tropicales. Recordándoles que esto no es una información nueva. En realidad, desde los años 80, cuando yo estudiaba veterinaria, se hablaba ya de cruzamiento dirigido y su importancia. Lamentablemente, este es uno de esos aspectos que ilustra la lentitud con la cual nuestros pueblos aprenden y adoptan nuevas prácticas y nuevas tecnologías. Bien, la genética tiene básicamente dos herramientas que son el cruzamiento y la selección. El cruzamiento puede ser practicado dentro de las razas o entre razas con objetivos diferentes. Cuando se hacen cruzamientos dentro de razas, esto es una práctica que se hace dentro de los centros de recría, bien sea para preservar, multiplicar y difundir la raza o para producir individuos mejoradores que van a ser usados en la ganadería comercial. En tanto que los cruzamientos entre razas se hacen para promover la heterosis necesaria para lograr la resistencia a condiciones adversas y con un impacto positivo en parámetros productivos y reproductivos. Se usa básicamente en la ganadería comercial y más recientemente en la producción de razas compuestas. ¿Vale? Se componen en base a varias razas. La selección se define como la prioridad de reproducción que se le da a los individuos mejores. En el caso del cruzamiento dirigido en las zonas tropicales, tiene particular importancia y yo casi que me atrevería a decir que sin menosprecio de la selección, el cruzamiento en zonas tropicales pudiera ser más importante que la selección como fuente de heterosis para proveer resistencia. Y esto lo digo frente a lo que estamos viendo que se llama cambio climático. Sin embargo, no es cruzar por cruzar. Hay condiciones adicionales, que es la adaptación. En zonas tropicales, estos cruzamientos tienen que ser dirigidos porque el resultado primero tiene que ser la obtención de animales adaptados. El cruzamiento dirigido es una estrategia para producir con eficiencia. Se trata del apareo dirigido de cada hembra con un toro específico para lograr un balance entre el genotipo y el ambiente. Esto tiene un obstáculo de partida, que es el limitado o muy poco uso de la inseminación artificial. Aún en los mejores tiempos, Venezuela es un país que muestra un marcado atraso en este sentido. Aún en los mejores tiempos, nuestros mejores números de programas de fincas bajo programas de inseminación en Venezuela no llegan al 10%. Bien, el cruzamiento en zonas tropicales tiene que ser dirigido debido a un paquete de situaciones que se ven en zonas tropicales. O son unas exigencias crecientes por eficiencia, la agresividad del medio tropical, la amplia variabilidad del sistema agroecológico, la amplia variabilidad genética en los rebaños fundamentalmente que se ordeñan, las interacciones genotipo-ambiente, variabilidad del sistema de producción, costos de modificar el ambiente y políticas ganaderas inestables. En conjunto, este paquete de condiciones hace que tener vacas de alta producción tenga una seria limitación. ¿Por qué? Por la inestabilidad del mercado, los constantes sube y baja de los precios de la leche y de la carne, los efectos climáticos y los problemas de nutrición. El cruzamiento dirigido se sustenta en tres pilares que son los aspectos fisiológicos involucrados en la respuesta del animal al ambiente.
los aspectos genéticos propios de cada raza y los aspectos culturales del productor y sus empleados, que también cuentan en este paquete. En cuanto a la relación animal-ambiente y la respuesta fisiológica del animal a esta relación con el ambiente, me voy a tomar la libertad de hacer énfasis en el estrés calórico. Porque, no solamente porque se viene estudiando desde finales de los años 70, sino porque cada día más estamos más convencidos de la presencia del calentamiento global y de su evolución peligrosa para los efectos de la sobrevivencia de las especies en el planeta. Por otro lado, los aspectos nutricionales, siempre deficientes en zonas tropicales, que se agravan con la selectividad a la hora de pastorear de la mayoría o todas las razas nobles que hemos utilizado. Bien, esta es una tabla que ya no es tan nueva, ilustra el índice de temperatura y humedad de los vacunos. Wiersma en los años 90, deshilachando la herencia del doctor McDowell de Cornell, encontró que el problema del estrés térmico no se puede limitar a la temperatura, que en realidad la interacción de la temperatura con la humedad es lo que genera el índice de temperatura-humedad, y a su vez la sensación térmica que define el nivel de estrés que pueda sentir el animal dependiendo del grado de ITH o del valor de ITH. Se considera que el ITH o índice de temperatura-humedad al cual el bovino, el vacuno, perdón, comienza a sentirse estresado es 72. Sin embargo, hay reportes alemanes recientes en donde observaron que a partir de 66 ya el animal está incómodo. Bien, el caso es que a partir de 72 comenzamos a observar molestias, un grado de estrés moderado en el vacuno. A partir de 78, 79 tenemos un estrés marcado, y a partir de 89 a 96 tenemos estrés severo. En cuanto al escenario que tenemos enfrente con respecto al calentamiento global, la NASA y el Observatorio Climático que hay en Puerto Rico señalan que debemos esperar unos incrementos de temperatura entre 2 y 5 grados. Sin embargo, hay escenarios catastróficos que pueden ocurrir con incrementos de 7 a 9 grados. Ayer justamente recibí información sobre el incremento de temperatura en el planeta. Mucha gente piensa que no, un grado de incremento no es nada. Bueno, en el último año el planeta Tierra incrementó su temperatura en 1 grado. Y miren lo que está ocurriendo con un incremento de 1 grado. Imagínense lo que puede pasar con incrementos de 5, de 4. Bien, es necesario entonces entender sobre el estrés calórico y sus efectos, entender que los fenómenos climáticos se van a hacer más frecuentes y más intensos, y que va a haber una reducción del espacio para los vacunos y un incremento del espacio para los búfalos en las zonas cálidas y húmedas, y para los ovinos y los caprinos en las zonas de calor seco. Es necesario increpar a los productores que están en estas zonas climáticamente límite a que se preparen, que empiecen a estudiar sobre el manejo, producción, etcétera, de estas especies, porque muy posiblemente les va a tocar migrar hacia esas especies, y es necesario que no improvisen. Aquí les muestro datos de lo que está pasando en la cuenca del Zulia. Aquí tienen la Villa del Rosario. Observen ustedes, a lo largo de todo el año, el índice de temperatura y humedad por encima de 80. ¿Qué significa esto? Vacas severamente estresadas por calor a lo largo de todo el año. En Machiques, igual o peor, a lo largo de todo el año, el índice de temperatura y humedad casi que sobre 80. Entre Machiques, rodando hacia el sur del lago, la Cachamana, igual de desastroso. Solamente a las 6 de la mañana en la época fresca consiguen los animales cierto confort. De resto, todo el resto del año, en todas las horas del día, están estresados. Y cambiando un poco ahora el enfoque de la parte climática, incluimos al animal. Quiero traer a colación este estudio
ya no tan reciente, 2010, un estudio brasilero de Gómez Silva, en donde consiguió en vacas gusolandas, es decir, negras, una captación de radiación total de 640 watts por metro cuadrado. Bueno, saquen la cuenta, una vaca tiene normalmente entre 3 y 3,5, a veces 4, dependiendo del tamaño de metros cuadrados de piel. Una vaca con 4 metros cuadrados de piel estaría captando 2.400 watts, solo por el hecho de ser negra. Y es por eso que nosotros venimos recomendando la exigencia de que los animales sean de colores claros, preferiblemente amarillos y de pelo corto. Estos son experimentos nuestros en la zona de Perijá, en donde observamos que los animales de color negro tuvieron una mayor temperatura de piel que los animales rojos y los animales amarillos. Asimismo, la constante fisiológica de estos animales, frecuencia respiratoria, temperatura rectal, pH de saliva y temperatura de piel, se reflejaron un estrés severo, aún siendo vacas 5/8 Holstein, 5/8 Brahman, de Brahman rojo con Holstein rojo, que popularmente se asume que son más resistentes al calor. No encontramos eso. La frecuencia respiratoria estuvo fuertemente incrementada por encima de lo normal, el pH de la saliva por encima de lo normal. Esto implica caída de la digestibilidad de todo lo que el animal coma, la temperatura rectal sostenidamente incrementada desde la mañana hasta la tarde en ambas épocas, y la temperatura de piel incrementada principalmente en las horas del mediodía. En este otro experimento comparamos el efecto, evaluamos el efecto de la interacción estación, color del pelo y la hora sobre la frecuencia respiratoria. Observamos que independientemente de la época, cálida, húmeda o fresca, los animales amarillos siempre tuvieron una menor frecuencia respiratoria que los animales rojos y mucho más que los animales negros. Repasando rápidamente, porque hay demasiada información con respecto al efecto del estrés calórico, podemos resumir que en la presencia del estrés calórico, la fertilidad es comprometida a diferentes niveles: ocitos, espermatozoides, endocrinología del animal, expresión del celo, etc. Hay depresión del consumo voluntario, de la digestibilidad y en consecuencia de la producción de leche. También hay depresión del crecimiento y de la inmunidad. Más recientemente publicamos este trabajo en toros alojados en una central de producción del estado Zulia, y observamos que la concentración espermática estuvo a lo largo de todo el año por debajo de lo reportado como normal para toros, es decir, 260 millones de espermatozoides por ml. Estos estuvieron siempre por debajo. En la época de calor seco, los cebuinos tuvieron mejor concentración. Sin embargo, cuando llegamos a la época crítica del estado Zulia, que es la época de calor húmedo, todos los genotipos bajaron su concentración espermática y disminuyeron la congelabilidad. Imagínense lo que puede pasar con los toros a nivel de finca, siendo estos toros alojados en una central de producción de semen, bien alimentados, bien guarecidos de los efectos climáticos, baños todos los días, etcétera, y miren lo que pasó. Más recientemente, entonces, tenemos otros reportes mucho más preocupantes que señalan que el estrés calórico en la vaca gestante puede inducir a la reprogramación genética del feto, causando de esta manera efectos crónicos, depresores, producción de leche y la fertilidad, debido a que bajo estas condiciones de estrés calórico hay aproximadamente 400 genes afectados que van a dañar o a inducir al feto a reprogramarse para sobrevivir. En cuanto a aspectos genéticos propios de la raza, necesitamos considerar cuál es la orientación zootécnica de la raza, y en este particular tenemos algunas objeciones al catálogo de razas, al catálogo internacional de razas, y ya vamos a hablar de eso. La resistencia a parásitos y enfermedades necesaria en zonas tropicales, problemas citogenéticos en razas nobles de uso tradicional que nunca hemos explorado, y el temperamento, especialmente en las razas cebuinas.
En cuanto a la orientación zootécnica, es necesario entender que el catálogo de razas no es igual para nosotros. Es necesario tener claro a partir de cuántos kilos de leche una vaca es lechera en países desarrollados de clima templado y a partir de cuántos kilos de leche una vaca es lechera para nosotros. Y entonces en ese momento vamos a entender que hay una cantidad de ventajas comparativas dadas por un abanico de opciones muy grandes en donde se incluyen razas cárnicas y doble propósito que nunca antes habíamos visto y que su uso puede perfectamente producir la vaca que estamos buscando, solo que nunca hemos mirado en ese sentido. Luego, también tenemos que considerar las implicaciones fisiológicas de entender este abanico de opciones. Cuando nosotros incluimos dentro del paquete, ¿verdad? Como opciones de cruzamiento a algunas razas cárnicas y doble propósito y entendemos que ellas tienen unos perfiles de tiroides más bajos, entendemos entonces por qué esas razas pueden tolerar mejor las condiciones de estrés calórico que las razas lecheras especializadas, que producen el doble de la tiroides que puede producir las razas carne. Entonces, en algún rato que tengan, mediten sobre cuánta leche define una raza como lechera en nuestras condiciones y en cuánto debe producir esa raza en condiciones de clima templado y países desarrollados. Y se van a dar cuenta de la cantidad de opciones que nunca hemos mirado. Tenemos entonces que redefinir el catálogo de raza. Nosotros lo hemos hecho de esta manera. Dentro de las razas especializadas señalamos como opciones a la Jersey, a la Guernsey, a la rojo sueco. Intencionalmente sacado de aquí al pardo suizo de Alholte porque consideramos que perdieron su capacidad de adaptación y no deben seguir siendo usados en zonas tropicales. Para lechería tropical, Carora, JR, Girolando, Gir, etc. Para doble propósito, básicamente todas las doble propósitos alemanas, algunas razas cárnicas como Beefmaster y Draumaster, para nosotros deben ser consideradas como razas doble propósito, porque son razas que producen entre 7 y 9 kilos de leche promedio por lactancia, que son la mayoría de las vacas que nosotros consideramos buenas. Y en el caso de la carne, consideramos posible la incorporación de estas razas como Belga Blue, Angus Ross, Santa Gertrudis, Belmont Red, Cenepol, etcétera, dentro del gen pool para producir animales doble propósitos tropicales. Siguiendo con aspectos genéticos propios de cada raza, tenemos que mencionar la resistencia a parásitos y enfermedades que conseguimos en las razas criollas, cebuinas y más recientemente en compuestos que incluyen otras razas como los cebuinos africanos, como el Afrikaner. Y en este particular vuelvo a señalar el tema del cromosoma 20, donde está el gen de pelo corto, y el cromosoma 5 de los cebuinos, donde está el gen o mutación HELP, que en conjunto aseguran esta resistencia. En cuanto a gen de pelo corto, este es un tema obligado. Hay mucho de qué hablar, sin embargo voy a presentar de manera resumida quién es el gen del pelo corto. Es un mutante. La mutación ocurre en el receptor de la prolactina y afecta la longitud del pelo. Tiene una herencia autosómica vía paterna. Sin embargo, cuando la madre es homocigótica o doble portadora, se comporta como el toro. También transmite el pelo corto. Este gen confiere mayor tolerancia al calor. Funciona de manera pleiotrópica, es decir, él puede afectar otras características y hoy en día está claro que los genes pueden comunicarse entre sí. Ese es el fenómeno que se llama crosstalking. Recientemente acaba de reportar el equipo del doctor Hansen en el laboratorio de endocrinología y reproducción de la Universidad de Florida que el gen del pelo corto puede mantener comunicación con 70 genes alojados en hígado. En el caso de los cebuinos es importante conocer, descubrimiento reciente, que en el cromosoma 5 se aloja este gen mutante HELP, el cual concentra alrededor del 70-80% de todos los genes responsables de los factores de resistencia y producción en los animales cebuinos. Por tanto, en estos programas de cruzamientos dirigidos, nosotros recomendamos juntar a los cebuinos con los criollos para proveer la base donde construir al animal tropical.
Hemos conseguido básicamente que con 25 o 30% de sangre europea noble es suficiente para tener el animal que estamos buscando. En cuanto a problemas citogenéticos, prácticamente no conocemos nada. Que yo sepa, a mi conocimiento no se ha hecho ningún estudio sobre la prevalencia o incidencia de estos problemas citogenéticos básicamente asociados a Holstein y que tienen un fuerte impacto sobre parámetros productivos, reproductivos, mortalidad, pero que están presentes. Es necesario legislar. Venezuela no tiene legislación al respecto como otros países, por ejemplo Nueva Zelanda, en donde no se permite el ingreso de toros ni de material seminal portadores de estos problemas citogenéticos. Bien, para concluir en cuanto a la relación del animal con el ambiente, es necesario entender que la fisiología del animal puede ser alterada mediante cruzamiento si esas alteraciones son incompatibles con el ambiente, conducen a la desadaptación y estos son problemas económicos que se pagan caro. Finalmente, el tema del temperamento tiene que ser considerado, no es solamente pensar en el cromosoma 5 y la mutación del cebuino, hay que entender también que esos animales requerirán un mayor nivel de manejo para controlar este aspecto del temperamento. En cuanto a aspectos culturales, el nivel de manejo posible, el nivel cultural del productor y su personal y la posibilidad de aprendizaje deben ser evaluadas antes de plantear un plan de cruzamiento dirigido, porque este es un factor determinante de éxito o de fracaso. Bien, el cruzamiento dirigido tiene sus procedimientos. Podemos resumir aquí básicamente que hay una relación entre el nivel de mestizaje, el ambiente, el nivel de manejo y el punto de equilibrio económico. En la columna derecha tenemos a las razas Bos-Taurus que aportan genes de producción. En la columna izquierda tenemos al Bos Indicus y a los criollos que aportan genes de resistencia. Teóricamente el punto medio sería el ideal. Sin embargo, es necesario entender también que dependiendo de las condiciones agroecológicas y de manejo, etcétera, que hemos mencionado, podemos desplazarnos hacia la derecha y a la izquierda, siempre teniendo claro que en la medida que concentremos genes de producción y perdamos genes de resistencia, el nivel de manejo se va a incrementar y el nivel de manejo implica mayores costos que deben estar de acuerdo con el punto de equilibrio económico. De otra manera no tiene sentido incrementar el nivel de manejo y de producción para tener una producción que no es capaz de ser pagada en el mercado. Los procedimientos por paso son sencillos. Primero, defina hacia dónde va. En 30 y tantos años de trabajo hemos observado, a través de encuestas que hacemos antes de comenzar a trabajar con algún productor, hemos observado que en el grueso de los productores no existe claridad de lo que se quiere. Y esto es una traba fundamental y probablemente asociada al pa'lante y para atrás que constantemente muestran los productores con cruzamientos alternos y cambios de raza. Es necesario definir de entrada qué es lo que se quiere. Luego, analizar en qué sistema agroecológico se está, cuáles son las condiciones ambientales y de alimentación posible para determinar con qué animal, raza o mestizaje se puede hacer lo que se está buscando. Entonces definimos el componente genético del rebaño, pasamos los animales uno por uno, ante la tradicional ausencia de registro, este es un paso obligado, y luego procedemos a programar el cruzamiento. Por favor, no inventen. Búsquense a un profesional experimentado que comparta intereses con el productor para hacer este tipo de trabajo. Bien, hasta aquí la información. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias de nuevo. Un gran honor. Me siento sumamente complacido de haber sido considerado para este hecho que considero trascendental, como es homenajear al doctor Omar Verde. Muchas gracias. Bendición, mi viejo. Gracias por existir. Gracias por el ejemplo que nos has dejado.